Nuestro amigo César Almeida desde Ecuador nos va a hablar acerca de la gestión de riesgos y la resiliencia en los sistemas de gestión. Adelante, César. Gracias, Edgar. Sí, un poquito el contexto que intento o que trato de dar en este momento es cómo interactúan los riesgos, la resiliencia con los sistemas de gestión, cómo interactúa estas tres variables en bien de la organización para que genere, de alguna manera, cumpla con sus expectativas. Lo que intentaré en estas pocas láminas, antes de iniciar, mi nombre es César Almeida y estoy a las órdenes. Para mí es una gran oportunidad de estar en este prestigioso evento. Creo que lo más importante para mí es la oportunidad que me da Edgar para participar. ¿Qué es lo que intentaré dar acá? Un poco cuáles son las premisas básicas, dar algunas nociones, compartir el modelo de madurez que se gestiona en este tipo de actividades, algo de resiliencia, las premisas básicas también, y la gestión de riesgos. En esta parte, la resiliencia, cómo se interpreta, cómo se visualiza desde el punto de vista empresarial, establece que es toda aquella actividad que nosotros realizamos para anticiparnos, para estar un paso adelante, para estar con un plan de mitigación, para adaptarnos a toda actividad que de alguna manera no está planificada o son eventos internos o externos que afectan a la buena gestión de la empresa, que no significa que sean eventos negativos, que pueden ser eventos positivos que puedan ayudar en buena manera a la organización. Entonces, la intención de la resiliencia es tener esa capacidad, como se llama acá, esas habilidades blandas cuando nos hacen alguna actividad ya desde el punto de vista como persona, como colaborador, nos preguntan nuestras habilidades blandas y nuestras habilidades fuertes. Esa habilidad blanda que habla de resiliencia como ser humano también se debe generar como un ser vivo a una organización, sea una empresa o una institución, esa habilidad para poder adaptarse a los cambios y esa habilidad en positivo, ¿no? Así sea un cambio positivo o en negativo. Lo que se intenta también es tratar de prevenir esos efectos que de alguna manera este efecto que mucho resaltó antes de la pandemia, durante y después de la pandemia, el efecto buca, es estar listo para esos eventos que de alguna manera son volátiles, son inciertos, esos efectos que generan complejidad y que generan algún tema de ambigüedad. Volátil, incierto, complejo y ambiguo, los efectos buca. Pero aquí hay escenarios que de alguna manera se interpreta como resultados de esta actividad, de estos efectos o como consecuencia de, por ejemplo, podemos observar el famoso cisne negro, que es aquella amenaza altamente improbable, pero que puede tener efectos devastadores para la empresa. Aquí un caso puntual, lo que pasó en época de la pandemia, que era improbable que pueda suceder ese escenario en nuestra época, en nuestra generación, en este siglo de vida, pero que tuvo efectos devastadores. ¿Qué empresa tuvo esa resiliencia lista para poder tener un plan de mitigación a este efecto buca? Igual manera, dicen César, pero son cosas que muy puntuales. Igual manera, existen los famosos elefantes negros, donde el problema está bien conocido y también es de importante consecuencia que nadie quiere abordar, es decir, aquel efecto o aquel problema que todos sabemos que está ocurriendo en la empresa, en la gerencia de operaciones, en la de transporte, en la de abastecimiento, en la de talento humano, que saben, todo el mundo identifica ese problema, pero nadie quiere abordar porque es un tema súper complejo, súper delicado. El típico ejemplo que dice acá es el elefante que todo el mundo lo ve, lo observa, pero nadie quiere de alguna manera afrontar ese efecto. Igual sucede, César, en temas grandes, igual en efectos pequeños, por ejemplo, el fenómeno de la medusa negra. Cosas de poca importancia es el famoso efecto mariposa, donde queda a pequeña actividad que es insignificante dentro de la gestión diaria que nos hace falta un checklist o de alguna manera no cumplimos de algún punto establecido dentro del proceso. Son pocas cosas, pero que en la suma del tiempo y en la generación de las actividades del día a día se va haciendo de poco en poco en grande. Entonces, ese es otro también efecto que de alguna manera no lo queremos mitigar porque creemos que es un efecto muy pequeño, pero si vemos como el efecto mariposa puede tener muchos efectos a continuación. Y otro también podría ser el tema del rinoceronte gris. Es una amenaza altamente probable, de gran impacto e importancia también, pero conocida, pero no afrontada. Ejemplo muy puntual, ahora que está en el tema de la ciberseguridad,
de los virus en los computadores. A veces es un costo muy alto para el empresario hacer ese tipo de inversiones. Entonces, cuando nos llega esos correos o esos mails donde tiene algún tema de virus o ataca nuestra base de datos, de alguna manera es algo que está ahí, que lo sabemos, pero de alguna manera no lo queremos afrontar porque creemos que no tendría que a nosotros no nos va a dar, por decirlo así. Esos son de alguna manera los fenómenos que apuntan al tema de la resiliencia empresarial. A la par también hay que tener una visión integral de la resiliencia en la gestión de riesgos y en la disciplina de gestión. ¿A qué se refiere con esta visión integral? A que debemos tener esa visión a la gestión de crisis, tener ese plan de mitigación, lo que bien dice las normas, la 31.000 o las nuevas normas que eliminaron el tema de unos factores para incluir en la gestión de riesgos en los efectos de crisis. El otro, también el siguiente, hablamos de la continuidad de negocio, dar continuidad a las acciones o a las actividades que tiene la empresa en el día a día, que no sean afectados por algunos temas o efectos o causas que generen una interrupción, la continuidad del negocio. A la par, anticiparnos a los riesgos, tener una planificación, de alguna manera prever lo que puede suceder en una fluctuación de escenarios y poder de alguna manera gestionar mitigación a esos posibles escenarios que se pueden generar. A la par y finalmente adaptarnos, poder tener esa resiliencia para saber si de alguna manera logramos nosotros atacar ese riesgo, prever ese riesgo y saber si es que estuvo algún tema de alguna, por decirlo así, saber, como bien decía en una conferencia anterior, saber el apetito del riesgo, si nosotros tenemos algo más que no se pudo atacar y poder prever a futuro. A la par también que habla de los atributos de la resiliencia según una norma establecida, establece que debemos tener o se debe tener una visión compartida y bien claro los objetivos a dónde vamos nosotros a apuntar. Tener esa visión compartida y una visión compartida también y clara, bien definido el norte, es necesario tener ese atributo para tener una buena resiliencia organizacional. Tener comprensión, indudablemente, del contexto y la influencia, cómo nosotros, tanto a nivel interno como externo, qué factores de alguna manera interrumpen de manera positiva o negativa a las actividades diarias de la organización. A la par también es necesario, de alguna manera, el liderazgo y el empoderamiento, el liderazgo eficaz de los líderes que tengan a nivel estratégico, táctico y operativo. También se necesita y es necesario una cultura organizacional para que de alguna manera sea el pilar transversal de toda la gestión. Es necesario tener esa cultura dentro de la organización para poder solventar todos estos atributos de la resiliencia. Define también que esta resiliencia necesita indudablemente de información y conocimiento compartido, aquella información que se convierte en conocimiento, que se convierte en data para poder tomar decisiones. Eso es necesario que no solo esté a alto nivel, sino sea compartido en las áreas o en los procesos que puedan aportar de su campo de acción. Indudablemente, como todo, es necesario los recursos, porque toda esta afectación, tanto la visión compartida, la comprensión del contexto, la información compartida, generar una cultura, necesita la disponibilidad de recursos, tanto físicos, económicos, financieros y recursos humanos, ¿por qué no decirlo también? El desarrollo también, y aquí empata con todo lo que le había comentado, con las disciplinas de gestión, con la gestión de la seguridad industrial, como bien decía el anterior colega, muy buena su presentación, el tema de medio ambiente, el tema de calidad, el tema de seguridad de la información, el tema de riesgos, es de manera transversal que debe tener esa afectación en positivo, integrar a todos los procesos o disciplinas o sistemas de gestión implícitos y explícitos dentro de la organización para que se tenga esa visión integral y compartida. A la par también, como todo ciclo de mejora continua, debe existir la mejora continua, la anticipación y algo que es sumamente importante, la gestión del cambio. Estos son los atributos que solicita o refiere la norma establecida, como ven la ISO 22316, que establece como los insumos básicos para tener una resiliencia empresarial ante efectos, como bien decía anteriormente, el tema de los efectos buca y poder salir avante o tener una reacción positiva ante esos efectos que pueden perjudicar o interaccionar con la organización. A la par también establecemos que la resiliencia contribuye
a una mayor capacidad para anticiparnos a los riesgos y a la vulnerabilidad. Miren cómo eso de alguna manera establece el tema de la gestión de riesgos, que establece que a través de la resiliencia también podemos contribuir a anticiparnos y abordarlos de mejor manera. A la par también, esto ayuda o sustenta en una buena gestión del riesgo. A partir de una buena gestión o planificación del riesgo, podemos tener una excelente resiliencia organizacional, interactuando con cada uno de los procesos de gestión que existen en la organización. Los sistemas los de gestión, como bien decía, identificarlos y contribuirlos, que tengan una flexibilidad, que estén comunicados, tanto los procesos de seguridad industrial, los procesos de calidad, de producción, de transporte, de logística, de contabilidad, de financiero, de recursos humanos. Todas esas disciplinas o sistemas internos de la organización deben tener esa contribución para poder aportar a la resiliencia y tener ese efecto en positivo. Existe un modelo de madurez establecido por una prestigiosa institución, centro educativo, que establece que, como ven en pantalla, a través del tiempo va transcurriendo, también de alguna manera se va generando o se espera una madurez, resiliencia organizacional, que esa madurez en el transcurso del tiempo vaya creciendo, vaya de alguna manera fortaleciéndose. Hablamos, como todo el proceso de madurez, existan etapas, primera, segunda y tercera y sucesivamente. Acá establece este modelo de madurez que podemos nosotros partir del típico control preventivo, ¿ya? Donde solo se hace un seguimiento y cumplimiento. Siguiendo a través del tiempo, madurando con el tema de la disponibilidad de recursos, con el know-how, con la curva de aprendizaje que se vaya generando, la organización puede tener una acción consciente, no solo dar seguimiento y cumplimiento, sino tener una respuesta antes que reactiva, una respuesta activa, una acción consciente de que se puede de alguna manera dar una respuesta a ese riesgo de manera anticipada, una acción consciente y a la par, ¿por qué no también en la mejora continua optimizar ese proceso, optimizar esa resiliencia, saber que nos afectó eso, podemos nosotros generar unas buenas prácticas, una curva de aprendizaje y poder crecer en positivo a través de ese aprendizaje que fuimos generando en el transcurso del tiempo, una mejora. A la par también, ¿por qué no? A partir de la mejora, hacer como una línea base para hacer un proceso de innovación a través de la resiliencia, de ese efecto que logró nosotros adaptarnos a esa circunstancia negativa y generar ahí una mejora continua y también, ¿por qué no?, una innovación adaptativa. A partir de eso, nosotros ser innovadores, que la empresa pueda tener ese espíritu de innovar a pesar de esos escenarios en negativo, por decirlo así. A la par también, y finalmente, es un proceso ya de equilibrio, tener esa mejora continua, esa innovación, esa respuesta activa, esa mejora continua y ese seguimiento y cumplimiento normal hipotético para poder generar ese pensamiento paradójico que bien dice la teoría acerca de este equilibrio. Este es el nivel de madurez que se espera llegar al último nivel, al nivel verde que ustedes pueden ver en pantalla en este código de semáforos, tener ese pensamiento ya de alto nivel, a un siguiente nivel de pensamiento. Así se establece o trata de valorar este modelo de madurez. ¿Qué también aporta a los riesgos a la resiliencia? ¿Cuáles son los aportes del riesgo para tener una mejor resiliencia empresarial? ¿Qué establece varias líneas de trabajo según una norma establecida? Que de alguna manera debemos pasar de ser reactivos a ser proactivos, poder generar un valor agregado, anticiparnos para poder generar a partir de un aporte del riesgo a una mejor resiliencia empresarial, adaptarnos a esos escenarios y poder mejorar continuamente y, ¿por qué no también ser innovadores? Hacer una innovación no tanto incremental, sino porque también disruptiva. La siguiente que establece que es necesario que no solo establezcamos esas metodologías de riesgos, esas valoraciones de triple criterio, por decirlo así, o de mapas de calor, sino también establecer la analítica, implementar inteligencia artificial, esos datos que puedan servir para tomar decisiones, que sirva para la alta dirección, tomar decisiones a partir de data o conocimiento de valor, utilizar la analítica. A la par también es necesario establecer ese juego de escenarios, prospectar
el escenario realista, positivo o negativo, el escenario A, B, C, tener una planificación y saber qué puede suceder en esa planificación de escenarios. Claro, uno dice César, pero tendríamos que nosotros poder adivinar, no, para nada, sino tratar de sacar un pronóstico a través de datos históricos de qué puede suceder a futuro o a través de una junta de expertos tratar de planificar varios escenarios y a esos diferentes escenarios establecer algunas acciones de mitigación en caso de que sea positivo o en negativo. Otro también que establece, como bien explicaba en la lámina anterior, el modelo de madurez. Poder nosotros identificar cómo estamos como organización madurando desde el punto de vista de la resiliencia, saber si subimos de etapas o tenemos que tomar alguna retroalimentación y feedback para poder seguir al siguiente nivel del semáforo. Indudablemente, como bien establecía, es necesario establecer esa integración con la innovación. César, pero la resiliencia con la innovación sí, porque a partir de esa adaptación yo puedo mejorar continuamente y poder hacer una mejora en, ¿cuál sería la palabra? Una mejora incremental, pero si los multiplicamos por 100, por 1000, puede ser una mejora disruptiva que podríamos interpretarlo, con temor a equivocarme, en el tema de una innovación. A la par también es necesario, como todo sistema de gestión, como todo disciplina, es necesario tener los líderes estratégicos. No solo debe analizarse esto a nivel operativo, a nivel táctico, pero debe analizarse sí a nivel de la junta directiva, a nivel de grupo accionario, de esos líderes estratégicos que nos puedan dar ese visionamiento, que nos hagan de alguna manera trabajar en equipo, con sinergia, de manera coordinada, pero siempre con una visión. Y esa visión compartida, esa visión que nos del norte, debe estar apalancada a través de ese conocimiento, ese líder debe tener conocimiento de alguna manera o tener esa cultura acerca de riesgo, de resiliencia, del tema de lo que, cómo interactúan los sistemas de gestión internos de la organización. El esquema, ya para finalizar estas dos últimas láminas, ¿qué nos establece la norma ISO, la 31000? Establece que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Estos objetivos pueden ser positivos y negativos. Me preguntaste, César, pero ¿pueden existir objetivos en negativo? Claro, porque yo puedo decir positivo, como bien decía las charlas anteriores, aumentar las ventas, aumentar la rentabilidad o un positivo. ¿Y por qué no en negativo también objetivo? Disminuir la accidentabilidad y disminuir los avisos de accidentes dentro de la planta industrial, dentro de la empresa. Eso también es algo en positivo, es objetivo narrado de manera en negativo. Entonces, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. Lo que establece es tratar de minimizar la ocurrencia, el efecto de esos hechos no deseados. Miren cómo empate entonces la importancia de la resiliencia, la importancia de la vinculación o la interacción de los sistemas de gestión. Eso que establece en el modelo tradicional de riesgos sin utilizar la norma, establece qué hechos no deseados pueden darse. Estoy hablando de esos escenarios. Miren cómo empata con la lámina anterior, la necesidad de proyectar escenarios. Y a la par, ¿qué actos potenciales pueden generar esos escenarios? Es decir, las fuentes de peligro. Miren, proyecto los escenarios, identifico los actos potenciales, las fuentes de peligro. ¿Cómo pueden materializarse ese acto potencial? A través de los eventos. Y a la par, como un efecto causa, como un efecto cascada, yo puedo ver el grado de certeza, es decir, la probabilidad de ocurrencia que se puede generar si eso sucede. Ahí viene lo que es la definición del riesgo. Es ese listado de escenarios, como una combinación típica o normal o concurrente de la probabilidad por la consecuencia, determinar qué tanto va a ser real y cuál va a ser el nivel de afectación. Establece, sí, el método tradicional, pero aquí si ustedes logran ver a mano izquierda, ya la norma ISO establece, la 31.000 establece, en cambio, esa manera prisma, pero desde el punto de vista de objetivos, de alineamiento estratégico. ¿Qué efectos tendrá sobre los objetivos? Miren, hablamos sobre la planeación estratégica, sobre los líderes estratégicos, efectos positivos o negativos. La probabilidad del podemos controlar esas variables, esos efectos. Ahí hablo del tema de azar y la probabilidad. Hablo de qué depende que pase de esas variables, de qué variables que yo identifiqué que pueden tener esa afectación y qué puede pasar. Claro, a partir de esas variables, qué escenarios,
¿Cómo pueden verse afectados los escenarios que yo he planificado en ese plan o esa proyección de escenarios? Eso establece de alguna manera esta norma o la norma ISO versus el sistema tradicional. Y para terminar la última lámina, igual manera, ¿cómo lo pasamos a la norma? ¿Qué bien me dice según el esquema? ¿Qué objetivos me he fijado? Y a partir de eso, los escenarios que pueden verse afectados por mis objetivos. A eso, ¿qué dice la norma? Establecer el contexto. ¿Qué puede pasar? ¿De qué variables depende? De escenarios, de variables, de factores. ¿A qué me habla la norma? Identificar el riesgo, lo que ustedes ven a mano derecha. ¿Qué control tengo sobre esas variables y factores? ¿Qué me dice la norma? Es sobre una vez identificado, analizo el riesgo. ¿A qué me habla como el efecto sobre mis objetivos empresariales o positivo o negativo? ¿A qué habla la norma? Sobre la evaluación del riesgo, el nivel de impacto positivo o negativo. ¿Y cómo puedo yo tratarlo? ¿Cómo van a ser mis afectaciones positivas o negativas en el tratamiento del riesgo? Hablo sobre el tratamiento. Una vez que evalúo el impacto y miro cómo lo voy a analizar. Todo este esquema que pueden ver habla como causa-efecto, en efecto cascada, sobre la apreciación del riesgo, identificarlo, analizarlo y evaluarlo. A la par, es necesario, como todo sistema del ciclo de mejora continua, debe existir la comunicación y consulta y el seguimiento y revisión permanente de manera transversal, documental o de alguna manera implícito. Ajá, esta es mi presentación, Edgar, un poquito lo más ejecutivo, traté de hacerlo lo más gerencial. Esos son mis datos de contactos y muchas gracias por su tiempo y por darme esta oportunidad de compartir mi escaso conocimiento con ustedes, Edgar. No, no digas escaso. Todos tenemos conocimiento y todos nos ayuda en un momento determinado. Ok. Si quieres colocarla toda en toda la pantalla para que la podamos ver. Vamos a ver si es que no se me mueve. Ahí está. Ok, gracias, César. Tú, en la experiencia en la que has tenido como los servicios que prestas, la mayoría de las empresas, ¿en dónde se encuentran cuando tú llegas? De lo que he podido apreciar, siempre estamos en un nivel prematuro, por decirlo así. Es un nivel de madurez y bien establece, creo que estamos en el momento entre nivel control preventivo, que sabrás que la norma de alguna manera hizo una variación en el tema de esto de las acciones correctivas y preventivas y hizo más explícito el tema o la importancia de la gestión de riesgos. Entonces, en este momento de la proyección que yo he realizado, estamos entre el control preventivo y pasar de ese nivel a una acción consciente, es decir, ser un poco más activos que reactivos, ¿ya? Ese es un poco en promedio que he podido yo analizar indudablemente. Si hacemos eso una valoración a una pyme va a ser muy distinto a una transnacional que tenga sedes en varios países a nivel de Latinoamérica o de Europa, van a tener otro nivel de gestión. Pero lo que se intenta o se podría intentar es que cada vez vaya creciendo con el tiempo ese nivel de madurez. Ok. ¿Y qué recomendarías tú para los empresarios que se aumente ese nivel de madurez? eh, eh, Tres cosas podría indicar. Fortalecer lo mismo que se nos pide en la norma ISO, que en teoría es, el mundo ideal, el compromiso de la alta dirección, que exista esa visión que no sea un paso más o un requisito más, que se mire la importancia desde el liderazgo empresarial de la importancia de poder planificar estos riesgos. Punto uno. El otro que considero es importante, el involucramiento de la gestión del cambio, es decir, la cultura de la gente que se puede involucrar, porque puede decir, ah, César, es otra matriz más, es otro formulario más.
no, sino que se establezca a través de un proceso cultural y de gestión del cambio, fortalecer eso que sea una parte transversal de la organización. Y el tercero, indudablemente, como todo, la necesidad de